muy bien, con cero fallas, son 64 puntos sobre 100, ¿ya? Pero no calificamos, como ya les dije. Hay que aprobar cada tema, es decir, cada tema puede aprobar entre 51 y 60, digamos la mitad, 64, entre 31 y 64, ¿no? Pero siempre y cuando cada tema tiene 2 o 3 o 4 preguntas y cada tema tiene que ser respondido bien, todos los temas, para que tenga un valor ese tema, ¿ya? Bien, entonces ya está en mi página, pero obviamente no pueden entrar porque eso está programado para que se abra el día del examen, que va a ser el jueves a las 9:30. Y además tiene una contraseña específica para ese parcial. Eso ya, como les digo, seguramente los profesores que llevan adelante su materia en la plataforma Moodle, que es de alguna forma la plataforma oficial de la universidad, van a dar por ese sistema que tiene todas las posibilidades de hacer exámenes y cuestionarios de distintos tipos, con respuestas simples, verdadero o falso, o respuestas variables con varias posibilidades de respuesta. Y también en ese tema, cuando se habla de generadores, se va a tomar una pregunta sobre el desarrollo de una pregunta donde se quiere calcular. Eso ya lo hemos explicado cuando hemos hecho este tema de generador, donde el flujo de excitación es lo que hay que encontrar cuando se dan ciertos datos de potencia, de tensión nominal, potencia, tensión nominal, se dan los parámetros constructivos del generador, es decir, resistencia interna e inductancia de dispersión. Con todo eso es posible calcular eso. Es la única pregunta de desarrollo que ustedes van a desarrollar y me lo mandan por foto instantáneamente. No es válido el que me mande ya después de terminado el examen, después del llenado. Y yo puedo ver el horario de cada una de las preguntas cuando terminaron. Cerraron una pregunta, eso va al archivo y se puede saber de cada una. Entonces, terminan una pregunta, cualquiera que sea, y en este caso en particular, cuando les toque la pregunta sobre el cálculo, terminada esa pregunta, ¡plap!, una foto o lo ponen ¿cómo se llama? Por PDF, me lo mandan, ¿ya? Porque por lo menos una página y media, si es que lo hacen un poquito bien, y háganlo ordenado, obviamente, ordenado, y que esté su respuesta clara. Me refiero a los números, todo eso. Y no se olviden, por favor, de poner apellido paterno y nombre. Apellido paterno, si quieren materno y nombre, pero siempre primero el apellido, ya, en las hojas, porque después a veces da lugar a confusión, porque no es lo mismo que tener un papel, ¿no? Como examen en clases. Uno ya cuando corrige puede rápidamente verificar. Cuando es todo virtual, entonces a veces es complicado. Y cuando me lo manden, ¿no? Es decir, igual, nombre, perdón, apellido paterno, nombre, ¿ya? Eso es importante, apellido paterno, si quieren, paterno y nombre.
Disculpe, ingeniero, una pregunta. A ver, Para acceder a su aula virtual en 1000 aulas, ¿tenemos que estar registrados? Porque traté de entrar así, poniendo mi nombre o mi Gmail como pedía y poniendo la contraseña que puso en el grupo de WhatsApp, digamos, ¿no? ajá. Y no podía acceder, digamos. Es que al Por eso le momento pregunto, ¿tengo que registrar? al momento de intentar registrarse, ya lo registra pues, en el Moodle. Cuando usted pone la Eh, página para entrar a 1000 aulas, a la derecha está que hay que registrarse. Y ahí pide usuario, pide una contraseña que usted va a usar y pide la contraseña porque en esa página donde están las materias, 1000aulas, ibertmilaulas.com, ahí se ve que están varias. sí. Las dos materias del semestre pasado, las mismas materias en el semestre pasado que llevo en la universidad, una en el Politécnico y una con ustedes, y esas mismas este semestre. Obviamente las del semestre pasado no sirven, entonces ya saben que tienen que entrar a la mía. Y para entrar ya a la mía ya hay una contraseña extra, para que no entre usted a otra materia que no corresponde nada más. Y la Ya, ya. mía, Ahí uso ELT la contraseña que puso. para entrar a mi materia es ELT 292, creo que sí. ELT minúsculas, no, 5001, no, ELT nomás, ELT 292. ¿No es verdad? Ustedes me corrigen si me equivoco, los que ya han entrado varias veces. Tengo un registro ahí de todos los que han entrado y están participando en los foros también. El foro va a tener también un puntaje de participación. Los foros son preguntas que hago yo sobre los distintos temas en cada uno de los temas y ustedes tienen toda la libertad de contestar erradamente o contestar bien, no importa. Eso no es nada más ni nada menos que una especie de evaluación cualitativa. No pongo nota al que contesta. Además, en cada pregunta del foro, aprovechando eso, vamos a entrar ahora, después de terminar esta clase, antes de terminar esta clase, vamos a entrar un ratito ahí a mi página y para ver cómo está yendo el foro, porque así ahí en el foro también hay preguntas de examen. Así uno contesta y si lo contesta mal, otro estudiante puede corregirle. Todo el mundo lo puede ver, las respuestas. Así que yo lo dejo así para que se puede configurar de otra forma, pero no, es preferible que alguien contesta una pregunta que yo hago que tiene que ver con un tema X y un estudiante contesta. Si lo hace mal y otro sabe que está mal, puede contestar y complementar, corregir y dar su opinión. Y así sucesivamente pueden darse varios casos. O alguien a veces dice, yo estoy de acuerdo con el tal estudiante. ¿Ya? Eso es para evaluar cómo está yendo. ¿Ya? Todo. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Recién me acabo de unir. Entonces, el examen va a ser en su plataforma Mi Aulas, ¿no? Ahí va a Claro, haber pues, un cabeza. Ok. La parte práctica la hacemos en una hoja y se lo enviamos con el solamente apellido completo. esa pregunta. Así es. Ok, Así ok, es. ingeniero. Ya está claro, ¿no? Había alguien que creo que recién estaba preguntando cómo entrar a Milabla, o era en el Politécnico. No, era en el Politécnico. Claro, para la gente del Politécnico la cosa es un poco más difícil. Es otro nivel el que se lleva allá y allá yo doy centrales en general, centros de generación, no hidroeléctricas como acá. Allá yo doy una cosa más genérica y a otro nivel también, ¿no? No hay cálculos prácticamente. Bien, ahora sí, entramos a terminar el... Entramos a terminar el... Perdón.
Parece alguien, ahí está. Alguien lo sacó del internet, pero ya está. Bien. Ahora sí vamos a compartir entonces el archivo que estábamos compartiendo mientras explicábamos. Bien, aquí está. Estamos hablando del ¿estoy compartiendo? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿sabes? Bien, entonces nos vamos a ir directo a donde corresponde. Entonces aquí creo que habíamos llegado a 7. Sí, aquí habíamos llegado. El último grito en cambios dentro del regulador de velocidad. Aquí en este esquema vemos que se cambió el sensor por un sensor electrónico. Este es un volante, un disco dentado, y aquí hay un magneto, una bobina magnética que en función de que da vueltas, no sé si están, aquí está. Esto es de un motor, pero da lo mismo, estamos hablando del regulador de velocidad, no importa si es hidráulico, mecánico, digo, hidráulico o térmicas, centrales térmicas, no importa. Por ahora no nos interesa. Lo que quiero decir es que esta parte es de un motor a combustible, ¿ves? Pero lo que quiero hacer hincapié es en el sensor magnético, que es otro tipo, decíamos, de sensor, ya no las correas, que después en una segunda etapa con el tiempo se convirtió, ¿se acuerdan? En un sensor donde teníamos un generador en el eje y una señal, un cable que le llegaba a un motor de corriente continua y movía el péndulo, ¿no? Aquí ya es completamente distinto el sensor, tan distinto que funciona de la siguiente forma. Vamos a ponerle un colorcito a esto y resulta que aquí tiene una bobina. Un ratito que espere nuestro amigo, parece que alguien salió o entró. Ya, y este cable es el que lleva la señal acá. ¿Cómo funciona esto? Ya somos tiluchis, ¿no? En cuanto a efectos del flujo magnético que ocasiona, los efectos que ocasiona el flujo magnético. Cuando ese flujo varía en el tiempo y atraviesa espiras. La verdad, ahí se comporta como un generador. Este es un generador, lo que les estoy mostrando, pero de muy baja tensión y a otro nivel, micro milésimas o décimas de amperios. ¿Cómo funciona entonces? Un ratito vamos a verificar que había uno que estaba esperando. Entonces, resulta que, y vamos a cambiarle otra vez el color aquí, le ponemos un rojo, resulta que este es un imán, por eso se llama sensor magnético. Este de aquí es un imán. Y encima está una bobina. Esa bobina es la que precisamente está justo dando vueltas encima del imán. El imán, ¿qué hace? Genera un
perdón, un flujo magnético. No me gusta eso. Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle este muy grueso. Entonces nos vamos aquí. Y nos vamos aquí. Ya, entonces decíamos, el imán produce un flujo magnético y el flujo magnético hace esto. Imagínense ustedes sus enorme cantidad de líneas de magnetismo. Entonces, ¿qué está haciendo el flujo magnético al estar yendo de norte a sur? Está cruzando las espiras en azul, que además tienen una entrada y salida que se va por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que este flujo magnético, que es constante porque es un imán, el valor del flujo magnético es constante, es un imán, este de acá, y no hace nada hasta que resulta que ese flujo magnético viene por acá y, como ven ustedes, está hecho de acero, este volante, y este volante está en el eje, ya en el eje, una especie de disco con los dientes, este de acá. Por lo tanto es de acero, en el eje, acoplado al eje y dando vueltas, ahí el detalle. Y aquí está el sentido en el que está dando vueltas. Entonces, este flujo magnético, como todo flujo magnético, recorre, como ya explicamos, ya saben eso, incluso desde la electrotecnia básica, recorre, tiene un camino, y el camino que toma es el camino más con la menor reluctancia, con un camino que le hace menos resistencia. Como este tiene que venir por el aire, pues no hay más remedio que ir por el aire. Pero cuando llega acá, resulta que se topa con, dependiendo de la posición del diente de este volante, todo el flujo tiende a irse, por ejemplo, en este caso, miren, aquí está justo el diente. Entonces, todo este flujo magnético se va a estrechar con tal de pasar por el diente, porque qué mejor, el diente es de acero y por lo tanto le proporciona un hermoso y rápido camino para pasar por ahí. Pero a momentos como este se mueve, le puede tocar el vacío aquí. En vez del diente, le puede tocar el vacío. Y el vacío, pues, significa aire. Entonces, no es su mejor momento para pasar por ahí, entonces se ensancha. Entonces, mientras da vueltas el volante, ese flujo magnético se estrecha y se alarga, se estrecha y se alarga en función de cada diente y cada espacio. De modo que tiene una variación sinusoidal prácticamente del flujo que entra en que atraviesa estas espiras. Entonces habrá un flujo magnético como acá y habrá un flujo magnético más estrecho todavía que va a ser por acá, digamos. Entonces va a ser eso. Quiere decir que va a haber un flujo magnético variable en función de si está delante el diente o está el vacío. Y va a tener un valor
valor que va a ser máximo cuando está justo de frente, todos los flujos, digamos, dirigidos ahí, y 0 cuando esté en el vacío entre dientes. Y así va a estar eso. ¿Y eso qué es? Que cruce ese flujo variable. Quiere decir que a ratos el flujo magnético como que se mantiene dentro de estas espiras y a momentos que las espiras se van hacia afuera. Por lo tanto, aquí está generando una fuerza electromotriz, como ya sabemos de nuestros elevados conocimientos, va a producirse pues, en la salida, digamos, de aquí, que va a ser así, por decir, y este otro de acá, que van a ir por decir por acá. Bueno, pongámoslo así. Son sus dos salidas, que esto es uno solo como representación, y al final va a producir entre ellos, es decir, estos dos se van a venir hasta acá. Bueno, aquí va a haber la fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz variable en el tiempo, por lo tanto, alternativa. ¿Ya? Y esa fuerza electromotriz alternativa va a tener una frecuencia. ¿Y esa frecuencia de qué va a depender? A ver, ¿quién me puede decir la frecuencia de esa tensión, de esa fuerza electromotriz inducida por la variación del flujo en el alrededor del imán o en el imán, y más bien en la fuerza electromotriz inducida en la bobina que está alrededor del imán, va a producir una fuerza electromotriz que va a tener una frecuencia, y esa frecuencia ¿de qué va a depender? ¿Puede ser de la corriente de excitación? ¿Cuál corriente de excitación? Ahí no hay ninguna corriente de excitación. No tiene nada que ver. ¿Dónde está la excitación ahí? A ver. Es decir, ¿dónde lo ve usted esa corriente de excitación? Para que conteste así, digamos, y para que se aclare para todos, ¿no? ¿De dónde le ocurre? Quiero decir que hay por ahí, ¿por dónde le está entrando a este circuito alguna excitación? ¿Ah? ¿Por dónde? ¿Sabe, no ve lo que es la excitación, la corriente de excitación? ¿Sí o no? Digamos que todo esto viene acá y aquí está el generador principal, por decir. Más bien aquí lo podemos ver, porque esto es el motor, que puede ser una turbina también. Y en el eje de esto está el generador. Y este trabaja con una corriente de excitación. ¿Pero qué tiene que ver esa corriente de excitación con lo que estamos hablando aquí? Nada, ¿no? Entonces, nada que ver con la corriente de excitación. Salvo que usted crea que hay otra corriente de excitación, por decirlo acá. Pero este generadorcito que me está permitiendo tener aquí, entre estos dos, una FEM, este generadorcito, no necesita de ninguna corriente de excitación porque ya hay un flujo. Porque la corriente de excitación, ¿para qué es en el generador? Es para generar un flujo y después generar la fuerza electromotriz del generador principal. Este también es un generador de corriente alterna, podríamos decir, porque también hay un flujo que hemos visto que no
no sale de alguna corriente de excitación, ni interna, ni nada. O sea, por lo tanto, no hay corriente de excitación aquí para nada. Porque ya hay un flujo. Y lo que importa de la corriente de excitación no es por la corriente en sí misma, sino por lo que la corriente origina un flujo. Pero como aquí hay un flujo, porque es el pivote es un imán, entonces no necesitamos ninguna corriente de excitación. Eso para que quede claro para el compañero que contestó, al compañero de ustedes, porque está, digamos, errándole el concepto de excitación y probablemente o no comprendió en su momento cuando explicamos cómo trabaja un generador, que es este generador, por decir, o recién ha llegado a las clases y se saltó todo eso, aunque todo eso de excitación y más lo deberían saber desde las materias máquinas eléctricas de corriente alterna, que llevan 2 materias de corriente alterna. Entonces no tiene nada que ver aquí ninguna corriente de excitación, ni propias del sistema, ni de aquí, ni del sistema general. ¿Por qué? Porque no necesita, puesto que ya hay un flujo magnético que está generado por un imán. Este es un imán, este de acá. Entonces, como dijimos, genera aquí una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz, una fuerza electromotriz alterna, porque el flujo de excitación, eso sí hay, flujo de excitación hay, no hay corriente de excitación, porque el flujo de excitación es este flujo de acá que está con rojo y que es variable porque varía al cambiar de lugar los dientes de esta rueda, que es a su vez parte del camino por donde pasa este flujo magnético. Porque lo que el efecto de los dientes es hacer que ese flujo de excitación se estreche y se ensanche, se estreche y se ensanche, y por lo tanto aquí va a variar la fuerza electromotriz y va a generar una corriente alterna que va a tener una frecuencia. Y esa frecuencia, ¿de qué depende? Les preguntaba. Y ahí fue que contestó el compañero, depende de la corriente de excitación. Pero no hay corrientes de excitaciones ni ahí, ni tiene que ver la del generador principal. Entonces, todavía queda pendiente la pregunta si es que yo me he explicado bastante bien, no digo óptimamente, pero bastante bien, y ustedes me captaron también bastante bien de qué depende esa frecuencia. De la velocidad con la que gira la rueda dentada. Uno, de la velocidad. Mientras más rápido, este estrechamiento del flujo magnético va a ser más rápido. Y depende de otra constante que no sé si la van a ver ustedes, pero lo intuyen, que es del número de dientes. Si aquí hay 100 dientes en todo alrededor, la frecuencia no va a ser a un volante que tenga no 100, sino 300 vueltas. Digo, 300 dientes. Va a ser más rápido, ¿no? Lo que va a hacer esta operación. ¿Se entiende, no? Pero obviamente una vez construido el generador, la unidad generadora, una vez que ya hay la turbina, todo lo demás, esto ya está, el volante ya viene con una cantidad determinada de dientes. Entonces ya no depende del número de dientes, ya es 100 dientes, digamos, y es constante. Es cuando hacen el diseño de este sensor,
que van a decir, bueno, para este imán que tengo aquí, que tiene un flujo de tanto, nos conviene tanto, para saber cuánto le va a poner aquí, cuánto va a sacar aquí también. Pero lo importante es que una vez que ya tenemos el número de dientes, que ya está construido, depende exclusivamente de la velocidad de esa frecuencia. O sea, hemos generado una señal, en este caso una fuerza electromotriz, cuya frecuencia depende directamente de la velocidad. Si aumenta la velocidad, va a aumentar la frecuencia y viceversa. Y eso es lo que queríamos. Eso es lo que queríamos. Que tengamos la información de la velocidad todo el tiempo para saber si está o no está constante. Porque si no está constante, ¿qué pasa? Si la velocidad sube o baja, ¿cuál es su efecto? Varía la frecuencia. Varía la frecuencia de salida del generador. Y sabemos que sí o sí va a variar esa velocidad. ¿Por qué va a variar? Porque hay variaciones de carga imprevistas. Y eso es lo que hace variar la velocidad. Por fenómenos mecánicos, varía la velocidad de la turbina. Entonces, lo que necesitamos es saber en cada instante cómo es esa velocidad. Y a estas alturas, pues por eso es que vamos a un ratingo irnos para atrás. Aquí. Antes el sensor eran unas correas que le daban, a través de las correas le transmitían la velocidad de este eje. Y en función de la velocidad de este eje, las pelotitas estas subían o bajaban en el esquema antiguo del regulador de velocidad. Entonces lo que hemos hecho es precisamente, y aquí ya lo vemos, en este otro se ve mejor, que aquí ya tenemos, esto lo vamos a borrar ya, una vez que hemos entendido cómo es este esquema, vamos a borrar todo, y resulta que tenemos, por lo tanto, una bobina, que es el sensor magnético, que también le llaman pickup, el volante dentado, que lo hemos visto, el volante dentado, y la señal de corriente alterna que le estamos mandando ya no a un péndulo. Aquí ya hay un verdadero comparador de señales, donde acá habrá un equipo, un equipo electrónico generador de señales y que genera una señal con una cierta frecuencia. Y que te trae una frecuencia de referencia. O sea, un equipo en sí mismo, con equipos electrónicos que en sí mismo generan esa frecuencia. Y van a comparar con la que le llega de acá. Si el equipo, si la frecuencia que de esta señal, que a su vez es proporcional a la velocidad n, varía, si esta velocidad varía, va a variar la frecuencia y aquí dentro de esta unidad de control va a verificar que varió, por ejemplo, subió esta frecuencia respecto a la de referencia. Entonces va a mandar una señal a esta otra bobinita, una señal a esta bobina, que puede ser ya de otro tipo, no importa, una señal que a su vez es una bobina que va a actuar sobre un eje acá, que va a ser un imán, y lo va a hacer subir o bajar en función de esta señal que le llegue.
Y al subir o bajar este pistón, este es un pistón, el otro día no me acordaba el nombre que le ponen los mecánicos a este componente, pistón, va a subir o va a bajar y el aceite va a permitir que el aceite a presión vaya a un lado y presione el equipo hacia abajo, o vaya al otro lado, entrando por aquí, detrás, entrar y subir, de modo que ese movimiento pueda a su vez mover la aguja del inyector. Fíjense cómo cambió el regulador de velocidad, de ser un equipo completamente mecánico, no hay un solo electrón en todo este equipo y que funcionó más de 140, 150 años y funcionó muy bien, que después se cambió, se tiró al aire las correas que eran el sensor y se puso un generador y un motor y se cambió por un equipo eléctrico, por lo tanto. Mecánico sigue siendo el resto. Óleo hidráulico sigue siendo porque trabaja con aceite a presión. A este último, que es el que, hasta donde yo sé, y hasta la última visita que yo hice a una central, que no hace mucho, sigue vigente este sistema. Y uno podría preguntarse aquí, ¿y por qué no volamos también esto? Porque si aquí yo hice un esquemita, o sea, antes de seguir al siguiente punto de los reguladores, lo siguiente, todo regulador de velocidad tiene tres principales componentes, todo, antiguo o moderno. Uno, ¿cuál es? Sensor de velocidad. No importa del tipo que sea, correas antiguo, pickup moderno, sensor de velocidad. Dos, unidad de control. La unidad de control antes era un collarín, ¿no? La unidad de control, la unidad de control es este pedacito, sobre todo, que está acompañado de estas palancas, obviamente. Entonces, este pedacito que permite subir o bajar y hace, y manda, y después físicamente al mover esta palanca hace mover el pistón. Entonces, primero hemos cambiado el sensor de velocidad de correas y por el sistema, todo esto, por un eléctrico. Después hemos cambiado el sistema de péndulo por una unidad de control electrónica, el comparador. Y algo que el tercer elemento, entonces, primer elemento, sensor de velocidad. Segundo elemento, unidad de control. Tercer elemento, actuador. El actuador es todos los componentes, pequeños y grandes componentes que hacen que la aguja de una central Pelton suba o baje. O si quieren, las paletas reguladoras de una turbina Francis abran y cierran. Todo eso que permite hacer eso es el actuador, todo. O sea, el actuador no es un equipo, el actuador son varias. Aquí antiguamente había una central oleodinámica que se ocupaba ya hemos visto eso nosotros, lo hemos explicado, que se ocupaba de generar aceite a presión todo el tiempo, y tenemos una válvula piloto, tenemos un servomotor, todo eso es el actuador, es todo esto. Y resulta que en esta última versión sigue el actuador
Lo único que hemos cambiado del actuador y que no está aquí estaba movido todavía por la palanca, el pistón de la válvula piloto. Le hemos cambiado la válvula piloto, aún en el más moderno sigue. Lo que le hemos cambiado es cómo moverlo. Le hemos puesto una bobinita que va a ser movida por una señal de la unidad de control. O sea que todo ha cambiado. Pero ¿y por qué no somos capaces? ¿Por qué somos la tecnología incapaz de cambiar todo esto? Porque todo esto también es una macana de equipos. No podríamos hacer algo para cambiar también por elementos electrónicos, como por ejemplo, y aquí les voy a dar este que es mecánico. Era nomás, yo este esquema lo puse porque nos muestra bien el sensor magnético, la unidad de control, solo que aquí, por lo que es un motor a gas, el motor primario, en vez de turbina hidráulica, es un motor a gas. ¿Y cómo se mueve el motor a gas? Se mueve porque hay una bomba de combustible que trae de algún lado del depósito el combustible, por ejemplo, gas, y aquí hay una valvulita, que es lo único que es el actuador aquí. El actuador es esta de acá. Una valvulita que al recibir la señal de la unidad de control, como antes, hago que abra o cierre el combustible que va a entrar al motor y que va a aumentar o disminuir su potencia. Fíjense que aquí todo lo que, aquí también en este caso cambió el sensor, cambió todo lo que es la unidad de comparación y incluso cambió el actuador. Esta no es más que una válvula, electroválvula, que también trabaja con, diríamos como la válvula piloto, solo que la válvula piloto de las hidráulicas no trabajan para aumentar o disminuir en sí mismas el combustible de agua. No, perdón, el caudal de agua. Mientras que en este caso, sí, es un aparatito, ¿no? Un aparatito pequeño, ¿no? De acuerdo a la potencia del motor, que va a ser una válvula de combustible, pero que va a ser movida por una señal de la unidad de control. Eso en las termoeléctricas. Pero aquí lo único que hemos cambiado del actuador, decíamos que este es parte también, que también es parte, que esto es parte del actuador, ¿no? Y también es parte, perdón, del actuador, todo esto es el actuador, todo lo que está en azul. En las termoeléctricas, esto quedó, perdón, en las hidroeléctricas quedó todavía 1 hora, porque ¿cómo voy a generar presión si no es con algún equipo que genere esa presión? Lo único que hemos cambiado tal vez es esto. Antes esto se movía por una palanca y ahora se mueve por una bobina magnética también, que le da la señal de la unidad de control. ¿Y por qué no hemos cambiado esto que está aquí con círculo menor y haber eliminado esto y quedarnos con esto tal vez solamente? Y no, las modernas centrales hidroeléctricas todavía está todo esto. Creo que ya lo hemos hecho. En cuanto a regulador de velocidad, esto puede servir para los dos. Esta unidad de control puede servir para los dos, pero el actuador es distinto. Por una sencilla razón, de que para mover la aguja, que aquí
aquí, estamos suponiendo que aquí está llegando el agua a la presión X, presión que tiene que ver con la altura de caída, que pueden ser 100 metros o pueden ser 500 metros o pueden ser 800 metros de caída, y que por lo tanto hay una presión enorme contra las paredes de la tubería. Fuertísima presión y obviamente una fuerza hacia afuera enorme. Y que para mover esta aguja o algún dispositivo que son los distribuidores en una Francis, para moverlas de posición, ¿no? Para hacer entrar más agua o menos agua, y en este caso la posición se está moviendo hacia atrás o hacia adelante, y yendo hacia atrás entra más, sale más agua, yendo hacia adelante hasta una posición como está aquí, que está cerrando completamente. Para mover 1 milímetro, aunque sea esa aguja, o los distribuidores de las Francis, necesito contrarrestar la fuerza que la está viniendo desde el agua, desde la presión del agua. Yo, si quiero retroceder esto, tengo que vencer la fuerza que viene del agua, del peso del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo necesitar, para mover 1 milímetro, puedo necesitar decenas de kilogramos peso de fuerza, o centenas, ¿no? O toneladas de fuerza, dependiendo de la altura de caída. Entonces yo tengo, para mover, por lo tanto, para mover esta palanquita, para que la haga retroceder o adelantar, necesito grandes fuerzas. Y de esta forma, con este aceite a presión que viene a un lado, o aquí, o allá, para moverlo, esa fuerza que necesita, se lo da el aceite a presión. Como un sistema de óleo hidráulico, de un tractor, de una excavadora, por ejemplo, que para remover la tierra, ¿qué fuerza es? Obviamente la fuerza del motor, pero no directamente, sino a través de sistemas de aceite que hagan hacer esa gran fuerza que necesita para entrar bajo suelo y sacar lo que está, ¿no? Porque si no, si tuviéramos que hacer a pala, sería a la antigua y tardaríamos mucho, con mucho esfuerzo, cambiando a cada rato gente o poniendo un montón de gente para hacer ese esfuerzo, cuando hay un tractor que te lo va a hacer. Y para eso necesitas mucha fuerza. Motor, por lo tanto, grande, pero ese motor no puedes hacerlo actuar así nomás. Necesitas un actuador que a través de un aceite a presión haga esa operación, ¿no? Para sacar, decíamos, por ejemplo, una excavadora. Igual acá. Eso quiere decir que un sistema hidroeléctrico toda la vida va a necesitar de grandes fuerzas para mover esto. Será no muy grande si es de 50 metros de caída. Será de enorme la fuerza si será 500 metros de caída. Entonces, siempre va a haber la parte del actuador, todo esto. Tanto es así que en el caso de la central que nosotros colaboramos en la parte de instalación en Comarapa hace más de 20 años ya, era una centralita de 175 kilovatios. Es nada. Y la fuerza que había que hacer para hacer mover, y por lo tanto para hacer mover el elemento que regula el caudal, que en ese caso era Francis, era 100 metros de caída, no, 60 metros de caída. Y para eso, igualito tiene nomás un sistema de generación de presión de aceite, una válvula piloto, que hace que mueva y podamos mandar a un
a un servomotor y ese es el responsable directo ya de mover los álabes en el caso de Francis o la aguja en el caso de Pedro. Aún siendo más bajo, necesita todo eso. Y este sistema debe tener ya unos 50 años de trabajo. No tanto, 40, 45. Ah, no. Digo, el sistema, este de aquí, desde el nacimiento de la regulación de velocidad, de la necesidad de regular la velocidad, bueno, pues tanto como el generador en la antigüedad. Lo que ha cambiado es todo el sistema adecuándose en el sensor, adecuándose en el control mismo de la variable que necesitábamos controlar y la parte del actuador es lo que menos ha cambiado. Si bien ha habido un pequeño cambio, pero es lo que menos ha cambiado, que sigue siendo por la necesidad de tener que utilizar grandes fuerzas para controlar el caudal de agua. Y claro, no vamos a comprobar un control de cantidad de caudal de gas, por ejemplo, en una tuberita que por motor será de 2 pulgadas y lo que controlamos es ese caudal, pero de un gas, que es como si casi no tuviera peso propiamente dicho, sino lo que sí tiene es una presión de las bombas para mandarlo, para que llegue hasta el lugar. Por lo tanto, no hay necesidad de esas grandes fuerzas que sí necesita una hidráulica. Y por eso es que aquí, en el termoeléctrico, necesita nada más como actuador que una valvulita con su bobina para abrir y cerrar y su paso desde la bomba de combustible para pasar hasta el motor. Un poco más complejo ya es en las termoeléctricas como las de turbinas a gas, pero siempre las fuerzas no son tan grandes como las que necesitamos en una hidráulica. ¿Ya? Esa era una de las cosas que quería terminar de aclarar y que vamos a seguir viendo. Además, la siguiente, esta es la que hemos visto. Fíjense, esta es la válvula en la electrónica estoy hablando, la válvula de combustión, no la válvula, el sistema de control del actuador de una termoeléctrica, por ejemplo, un motor a gas. Este es su sensor, que es el mismo que para una hidráulica, y esta es la unidad de control, que es una tarjeta que dependerá ya en las centrales grandes de hidroeléctricas o en las centrales grandes como las termoeléctricas de Guaracachi, por decir, es pues toda una serie de equipos mucho más complejos que lo que les estoy explicando, porque no estamos entrando en detalle y adentro de la unidad de control. Muchas veces nos ha dado trabajo en provincias la unidad de control, perdón, la unidad del sensor. Esta es la parte donde está la bobinita, es el pickup, ¿no? Y esta es la válvula del combustible, pero que se controla mediante una señal de la unidad de control. Y aquí voy a ver algo práctico. Resulta que todo regulador de velocidad tiene lo que se llama un estatismo. ¿Qué es el estatismo? En todo regulador de velocidad, y le vamos a completar esta curvita, que me olvidé, ahí está. A veces pasa el tiempo y uno no lo
se olvida de completar. Resulta que digamos que esto es 100 a la flauta, que grueso. No importa. Quiero nomás mostrar que esto es así. Ya. Entonces, toda unidad de control, toda velocidad, perdón, ese regulador de velocidad trabaja, esta es la curva de trabajo, de operación del regulador de velocidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí está la frecuencia en las ordenadas, o también puede ser la velocidad, total son o n, son proporcionales. O sea, un regulador de velocidad trabaja en función de una curva que tiene de estatismo, una curva de estatismo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si la curva de estatismo es del 5%, quiere decir que el generador, cuando tiene una carga de 25%, ¿sí? Digamos, aquí es 25%, 25%, va a regular la velocidad y la frecuencia, obviamente, para que ésta tenga el valor de 51,5, 52, digamos, aquí. Ya, 52, porque más arriba es 52,5 y abajo es 51,5. Cuando tiene esa carga. Así trabaja el regulador, que tiene un estatismo del 5%. Como ven ustedes, si trabaja en una curva de tal forma que mientras más carga tiene, por ejemplo del 50%, lo acomoda al sistema para que tenga una frecuencia, en este caso de 51,55 para 50%. Si le aumentamos de carga, va a trabajar sobre esta resta del 5% y va a tener que, cuando tenga 100% de carga el generador, va a tener 50 ciclos de trabajo. Eso es cuando el estatismo es 5%. Cuando es 3% es menos variable. Y ni qué decir cuando el porcentaje, es decir, esto es igual, ese estatismo es igual a la velocidad o frecuencia, ¿no? Da lo mismo. 0 menos la frecuencia a plena carga, sea 0, o la velocidad a plena carga sea 0, va a poder trabajar a 50. En otras palabras, el regulador no es perfecto. Hemos visto que lo lleva a su frecuencia anterior, pero no es perfecto, sino que siempre puede ser, trabaja ese regulador, cualquiera que sea, de acuerdo al estatismo que se puede configurar, para 5%, para 3% o para 0%. Y lo ideal es que siempre esté configurado. Ustedes dirán, ¿para qué voy a trabajar al 3%, al 5%? Si lo mejor, si quiero tener una frecuencia constante o una velocidad constante, pues lo haré trabajar siempre al 0%. Así, la frecuencia no importa la carga que tenga, que sea 0, que sea 25, 50, 75 o 100%, va a ser 50. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Pero la realidad es que, por lo que vamos a explicar después, siempre trabaja con con un estatismo distinto del 50, distinto de 0%. Siempre o es 3%, 5%, 10% puede ser.
siempre va a trabajar en una curva, entre comillas, porque esta es medio curva, es una simulación, una extrapolación más bien de una curva como realmente trabaja, similar a una recta de esta forma o de la otra. ¿Y cómo hago entonces para tener siempre una frecuencia constante si el regulador no es capaz de mantener esa constancia? Porque con este sistema estamos viendo que va a variar del 5% aproximadamente entre 0 y full y plena carga. Desde ya eso está permitido, pero en los hechos, un sistema como el Sistema Interconectado Nacional trabaja con una variación pues de menos todavía del 5% normalmente. Y cómo, pero si estoy en un sistema aislado y quiero obtener que esto sea siempre, sea constante, ahí sí tendría que trabajar con... Si hay un solo generador aislado y no hay más, puedo hacer eso. Y son los más baratos de los reguladores de velocidad cuando no hay necesidad de mover esta curva, sino trabajar ahí. Pequeños sistemas, tal vez aislados completamente. Cuando se trata de sistemas donde van a haber muchos generadores en paralelo, 2, 3, 4, y en el caso interconectado, 30 generadores, por decir, en paralelo, no pueden trabajar en isócrono y después lo vamos a explicar por qué. Entonces, si yo quiero trabajar con esta curva, hemos dicho más de 51 ciclos. No, señor, yo quiero seguir con esta carga también, voy a estar 3 horas y no quiero darle mucha frecuencia. Entonces tengo que hacer entrar un segundo nivel de regulación, es decir, hacer que esta recta, para que yo mantenga, por decir aquí, los 50 ciclos, cuando mi curva de carga me dice que yo tengo aquí 25%, nunca puedo con esta curva. ¿Cómo hago entonces para bajar para esta carga y trabajar aquí? Puedo hacer que con la segunda regulación, mi curva, que no es tan curva, se mueva paralelo a sí mismo con una determinada configuración, se mueva a sí mismo y 5% siempre se mueva así. Digamos, cerquita al 0%. Puede pasar incluso por el 0% y mantener a eso. ¿Ya? O sea, tiene una opción, es un regulador de cambiar, esa posibilidad de trabajar en una curva siempre del 5%, pero paralela a sí mismo. Pero ese es un segundo nivel de regulación. No es el que estamos explicando. El que estamos explicando hasta ahora es que nuestro regulador sí va a trabajar o en aquel o en esta, o cuando es un generador solito, en ese. Y ahora vamos a vamos a ver si hay alguien que está. No. Que alguien que estaba esperando. Y curva de la frecuencia Reunión siendo en grabada. el tiempo.
aquí arriba la frecuencia. Y digamos, está viniendo dentro de un cierto rango, como ven aquí, un rango de variación. No puede, no nos permite hacerlo menos de un hertz sobre 50. Generalmente es mucho menos de un hertz, ¿no? con una... violento. Esta reunión está siendo grabada. Un aumento de carga. Por un aumento instantáneo, por decirlo así, de carga. Por ejemplo, el ingreso de una fábrica entera con toda su capacidad y se entra. Va a bajar la frecuencia. O también puede ser que en este sistema uno de los generadores que estaba trabajando tiene una falla, ¡poc!, se sale de servicio. Deja de entregar la potencia total, todo el sistema que estaban entregando, por lo tanto la potencia motor es menor que la resistente, la carga sigue siendo la misma, pero dejó de trabajar un generador, ahí también va a bajar la frecuencia, ¿no? Entonces baja y ahí se ponen a trabajar el regulador a toda mecha, ¿no? El sensor va y manda a la unidad de control la información de que bajó la frecuencia o la velocidad de las turbinas. Y de ahí el otro la piensa un poco todavía. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío. Irán manda nerviosamente su señal, pero ya pasó un tiempito. Serán algunas centésimas de segundo, pero pasó, ya llegó. Pero aquí empieza a recuperar. Tiempo de recuperación dice todo. Pero ya empieza, apenas va bajando. Acuérdense, el sensor todo el tiempo está chequeando esta frecuencia o velocidad. Está chequeando todo el tiempo. Apenas baja eso, ya lo detecta. Pero hasta que le llega a la unidad de control y demás, ya bajó más todavía. Pero ya, a un cierto punto de que le parece una eternidad al operador, bueno, en realidad ni se da cuenta porque estamos hablando de menos de un segundo probablemente, o pocos segundos, el regulador trabaja. Y trabaja a toda mecha y hace subir, aumenta la potencia con otras centrales, ¿no es verdad? Porque subió la carga o salió un generador, entonces el resto inmediatamente dan más potencia. Y bueno, pues a veces dan tanta potencia que se pasan, los mensos se pasan y la frecuencia se va más por arriba, pero otra vez el sensor, que no es ningún caído del catre, ya está chequeando cuando se pasa. Y otra vez empieza el trabajo. Y esta parte ya de cierta inestabilidad pueden durar 1, 2, 3 ciclos y depende de la fortaleza en primer lugar del sistema, que sea grande, por ejemplo, o que sea pequeñito, para que dé una serie de ondas y por fin termine y por la calidad del regulador de velocidad, termine dejándolo en su rango. Y aquí es al revés, ¿no? Cuando la frecuencia, por algún detalle, subió. ¿Por qué pudo haber subido? Porque bajó la carga, sin avisar a nadie. Y no tienen por qué avisar el que tiene una fábrica y quiere cerrar, no le dice a Guaracachi, mira, en 5 minutos cierro, alista tus turbinas, si es una carga importante. Entonces hace lo mismo, el regulador empieza a trabajar a partir de ahí, después vuelve a
y al final queden en un sistema estable. Lo que uno ve, bueno, uno veía antes en los sistemas de mecánicos, hay una partecita de una válvula, me parece que era de la válvula principal, que se veía como todo el tiempo movía, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿no? Donde está entrando hacia permitir que entre más o menos aceite hacia digamos, hacia el servomotor, se veía, porque es físico, esa valvulita que hacía esta operación. Entonces, ¿por qué? Porque la carga todo el tiempo varía. Todo el tiempo está variando, o para arriba o para abajo, o para arriba o para abajo. No es que es a la hora del valle, que se llama entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, constante. La hora de pico que vaya así, después constante, y después que baje para toda la noche y esté constante. No, no hay forma de saber qué va a ocurrir. Por más curva de carga que yo tenga de ayer, yo no sé a esta hora, a las 11, digamos, cuánto va a ser la carga a las 11:05. Puede ser más que ayer o menos que ayer. Y para eso está el regulador de velocidad, para mantener. ¿Ya? Después de esto que viene. Y aquí vemos, ahí está, un oscilograma, una oscilografía de frecuencia extraída del registrador Rochester instalado en la subestación del Urubó. Eso lo puede uno obtener en cualquier subestación o, por ejemplo, en la central del Guaracachi. Teníamos en este caso, 2014, no es 2014. ¿Hay alguna fecha? 14 de enero de 2013, dice. Ah, está, 14 de enero de 2013, sí, está bien. Yo habré ido aquí al Urubó a hacer un trabajo de auditoría como parte de un equipo y les pedí que me mostraran una oscilografía de alguna vez que hubo una falla en todo el sistema interconectado. Y en la subestación esa, que es importante porque es la terminación de la línea de transmisión entre Cochabamba, que va desde más o menos Carrasco hasta Santa Cruz, porque hay dos líneas ahí de transmisión entre Cochabamba y Santa Cruz. Una de ellas es de esta empresa ISA, que viene desde ahí, viene una línea. Y tienen sus equipos para detectar cualquier falla. Aunque no sea como es sistema interconectado, una falla de frecuencia y que baje, no es que le afecta pues ahí al generador que está más cerquita. Todo el sistema tiene la misma frecuencia. Ahí está el detalle. Si aquí en Santa Cruz estamos con 51 ciclos, en La Paz o en Trinidad o ¿cómo se llama? En Tarija, están con la misma frecuencia, siendo que quienes mantienen esa frecuencia son las N cantidades de generadores que están trabajando. Y no es que todos estén trabajando con la misma velocidad, ¿no? Unos están con 1500 RPM, las termoeléctricas grandes de Guaracachi y de Cochabamba, termoeléctricas, están trabajando con 3000 RPM sus turbinas a gas.
Las turbinas hidroeléctricas de Songo, de repente, una de esas está con 750 RPM, otras de Corán y Santa Isabel, de repente con 1000 RPM, pero todas están trabajando. Y al estar trabajando al unísono, sale pues una sola frecuencia para todo el mundo. Y por eso es que hay un tema posterior que yo doy, que se llama dinámica de sistemas, que es mucho más complejo y es un trabajo ya de especialidad de posgrado, el análisis de estos fenómenos de inestabilidad por algún problema de todo un sistema. Ya la simulación matemática para entender el fenómeno y para ver qué se puede hacer para responder con los equipos existentes, pues hay que hacer una simulación en el campo de la automatización, que ya es mucho más complejo y que son temas de posgrado. Bien, yo les pregunté que me muestren cuando hubo esa falla y a qué se debió. Entonces, aquí está viniendo la frecuencia. Fíjense cómo de constante es esta frecuencia, suponiendo que está viniendo desde más atrás, ¿no? Y estaba con 49,60 Hz. Y hubo la falla. Fíjense cómo se bajó a 49, entonces esto no es, sí, 49,6 se bajó a 49,1. Ahí está. 49,6 estaba feliz, tranquilo, y se bajó a 49,1. Y ahí empezaron pues a trabajar desde ya. Cuando ya bajaba, ya estaban trabajando los reguladores, ¿no? Pero como hay un equipo y por las leyes que hay no se puede permitir que baje tanto, fíjense que este llegó al 49,1 y seguía bajando, digamos, ¿no? No solo intentaron los reguladores más próximos, sobre todo a la falla, de trabajar y devolver las cosas a su curso normal, sino que aquí hay otro equipo que tiene el sistema para cuando hay fallas de esta naturaleza y son fuertes y en cuestión de cuánto tiempo ha bajado de aquí a aquí, casi diríamos instantáneo. Entonces, hay unos equipos en las subestaciones de los principales sistemas del país, o sea, todas las capitales tienen ese equipo, que se llama un equipo, nosotros cuando yo trabajaba en centrales se llamaban botacargas. Aquí en el oriente tiene otro nombrecito, pues no se me escapó, pero es un equipo que está calibrado, por ejemplo en este caso, que cuando baja la frecuencia 49,1, plop, bota carga. Es decir, saca del sistema carga, sin preguntar a nadie. Como quien dice, ayudándole a los reguladores de velocidad. Si hubo el problema es porque falló o la generación o porque hubo un gran problema en la línea de transmisión. Entonces, lo que estaba viniendo a Santa Cruz, por decir, si son dos líneas y una de ellas falla y la otra no va a poder sostener toda esa potencia que llevaban los dos, no va a poder sostener. Entonces, está. Digamos, si hubiese bajado hasta por aquí, el regulador de repente
velocidad de los sistemas de Guaracachi hubiesen resuelto el problema y en vez de todas estas curvas se hubiese venido acá hasta entrar a su nivel, digamos, ¿no? Fíjense, ahí está, 49.8. Pero resultó con que se fue mucho más abajo, más rápido. Entonces, a este punto es donde actuó el aliviador de cargas. Aliviador de cargas. Sacó varios sistemas del sistema. Por ejemplo, por decir algún barrio, toda una subestación, Villa Primero de Mayo, Plan 3000, todo el norte, salió y entonces ya al salir carga ya no sigue bajando, sino que está no más bien, pero volvió a bajar y volvió a salir todavía otro tanto, porque miren, bajó todavía 49, aquí era 49.1. Entonces, otros aliviadores de carga también empezaron a salir, o probablemente aquí es donde salió a los otros aliviadores, sacando más carga todavía, porque siguió bajando la frecuencia. Y a partir de aquí ya se equilibró, digamos, entre la generación y la carga, porque sacaron carga, y de ahí empezó a recuperarse. Esto ya fue labor de los reguladores de velocidad y hasta que llegó a la frecuencia original. ¿Ya? Fíjense más o menos la frecuencia original, que es esta. Bien. Otra curvita que tenemos acá es esta, que es la misma, solo que un poco más enfocada enfocada en este rectángulo. Ampliada, en otras palabras, ampliación. Y ahí se ve. Y hay todo un informe incluso de estas curvas. ¿Qué fue? Allá no hay. Hay un informe que no está aquí, porque están estas dos laminitas, ya que cuando veamos un poco más sobre dinámica de sistemas, vamos a ver qué dice el informe, qué es lo que había pasado, por qué hubo este bajón y cuáles fueron los lugares que saltaron sus respectivos aliviaderos de carga. Con esto hemos terminado el tema de regulador de velocidad. Es el tema sumamente interesante, complejo, y la realidad, cuando uno trabaja en una central, si algo le va a dar dolor de cabezas en cuanto a operación, sobre todo si es una operación aislada, y también, bueno, si es como un sistema interconectado, es el regulador de velocidad, que es un equipo muy complejo, sobre todo cuando ya hay, que son varios, y donde cuando hay una falla grande empiezan a haber unos fenómenos de penduleo, se llama, donde como si algunos generadores respecto a otros dieran más de lo que deben y empieza a haber una transmisión de potencia entregada a uno y otro lado y atrás el penduleo, y puede terminar eso en una salida del sistema y en un blackout, como se dice, o sea, en un apagón, cuando es muy grave. Y esto ocurre a menudo, por ejemplo, en época de lluvias, cuando hay tormentas, grandes tormentas, mucho problema de rayos, ¿no? Que llegan precisamente a las líneas, o que llegan precisamente esos rayos hasta cerca de las centrales,
y pueden dañar, perforar determinados lugares y provocar una serie de problemas. Bien, ahora sí, vamos un poquito, ya no nos queda mucho tiempo para ver lo de los proyectos. Vamos a ver por lo menos los últimos que me pasaron. Y a ver si... A ver, vamos a ver esto, señor. Por ejemplo, recientemente creo que me pasó hace unos días. A ver, vamos a ver un segundito. Por ejemplo, veamos el grupo número 3. 3. Ya. Grupo 3. ¿Cuál podemos ver? Su última ubicación. Voy a mirarlo. Su ubicación de este grupo parece que ya está bien. San Juan del Potrero. San Juan del Potrero, ahorita les indico en qué está. Aquí estamos en condiciones. A ver, vamos a ver qué dice. Pero estos señores, les he pedido que por favor me manden todo ya. No todo, sino que me manden explícitamente, aparte su cálculo de... Así no puedo ver. Bueno, creo que tiene el de la demanda. Eso lo voy a ver también. Pero su plano, el único que tengo es creo. Vamos a ver. Hay aquí 1630, 1727. Bien. A ver, vamos a ver. Ingeniero, disculpe, el plano se lo mandé en PDF aparte del grupo 3. A ver, vamos a ver. Se lo- Aquí está. Esta es la del 29. Está bien eso. Entonces vamos a... Un segundito. Ya, a ver, vamos a... Este es el del PDF, ¿no? Sí, ingeniero. Hora de toma, este es el río. Este es 1900, esto es lo que estaba en discusión también. Este es 1900. Este es 1800, supongo, basta que esté 1, ¿no? 1800. Este está debajo del 1800. La hora de toma, 1780, 760, 740 y puede ser 1730.
está haciendo el recorrido correcto entre dos líneas de 20 metros y llega a la 1727. Qué sensible que es esto. Ah, no, pues estoy echándole. Eso, está bien. Y de aquí, 1727, bajamos a 1630. A ver, vamos a ver. 1700, digamos 1730 que sea aquí. O no, digo 20. Entonces, esto es 1700. 1, 2, 3, 1670, 30 dice aquí. Vamos a ver cuál es 1600 acá. Perdón, 1900, 1800. Este otro lado. En la parte de abajo indica la altura. No, lo estoy viendo, pero quiero ver la altura, sí. Ah, ahí está. No, pero está más arriba. Quiero decir, aquí cerca a la cámara es esta. Esta es la cámara de carga la más cercana y está en 1730. Quiere decir que esto debe ser 1700. 1700, 1800, 1900. ¿Está bien? Entonces está 1700 y esta es, por lo tanto, de 1700, que es esta. La verdad, 1900, 1800, 1700, 1680, 1660, 1640 y más o menos 1630, sala de máquinas. Y el río está un poquito más abajo, 20 metros más. Aquí está perdiendo unos buenos metros para su caída, porque podría ponerlo más cerca, ¿no es verdad? Seguir bajando esto y pasar estos 20 metros más y estar todavía por encima de unos 1610. Respecto al río, tener unos 10 metros. Pero, digamos que en un proyecto de verdad, ya cuando van con el topógrafo y ven cómo es la zona, ya van a hacer el detalle topográfico, ellos ya tienen el levantamiento topográfico de este pedacito. Pero ya pues, no digo al milímetro, pero ya mucho más exacto por acá. Entonces, tiene que ponerlo efectivamente más arriba que el río, porque en una crecida del río vuelan las obras. Entonces está bien tenerlo siempre a unos 20, 30 metros por encima, aunque eso signifique perder ¿cómo se llama? Perder altura. Ya, aquí estamos viendo de que prácticamente 100 metros de caída, ¿no? Ah, no, 1727. Al 1630 son 70, 97 metros. ¿Cuánto? ¿Ah? 97. Ajá, 97. Porque de 1630 al 1700 son 70 metros. O sea, y un poquito más, y estamos en 27, casi 30, sí, casi 100 metros, 90 y tantos de caída. Entonces, ya aquí esto está bastante bien ubicado. Fíjense todos los grupos, porque algunos ya me han mandado errados, no errados, sino con falta de información.
porque aquí yo lo puedo ubicar aquí, con que tenga este del 1900, viéndolo con cuidado, hemos llegado a que realmente está en el punto que dice acá, y en el punto que dice acá, y en el punto que dice acá. De modo que las aguas van a ir al río. Uno puede incluso ir al Google Earth, al que muestra alturas inclusive, y ponerse en cada uno de los puntos para verificar la altura, y la altura no va a ser exacta, pero va a ser aproximada. Y sirve ir al Google Earth para no pelarle creyendo que uno está subiendo, o en mi sentido está subiendo el terreno. Ya me ha ocurrido con proyectos que al principio me mandaban donde su canal subía un poquito, llevando agua, por supuesto, de la toma a la cámara de carga, su canal subía. Y de ahí a la casa de máquina subía más que parecía un bombeo de agua, no una turbina. Parecía que estaba subiéndolo el agua ese equipo, en vez de bajarlo. Más que bajarlo, la gravedad, ¿no? Bien. Y en obras civiles, lo que les estoy pidiendo, ubicar esto, porque han visto que ustedes han hecho una pregunta, un joven que tenía una duda, y no es necesario calcular. Aquí se lo puede ver cuánto va a ser la longitud, se lo puede calcular incluso en función del caudal que estoy tomando, el que conozco, porque ya me toca tomar el dato de la curva de variación de caudales, ya sé qué caudal va a venir, ya sé qué pendiente tiene, y puedo calcular la sección del canal fácilmente siguiendo la sección del canal. Significa calcular que mi canal va a tener una altura de 0,6, por decir, metros, y un ancho de tanto, ¿no? 1,2, por decir. Eso es fácil. Este canal. Tenemos la pendiente, tenemos la longitud, tenemos la ubicación de la cámara de carga de la casa de máquinas. Ya estén llenando en sus proyectos de la parte civil los datos que pide sobre las obras, que son pocos. Altura de aquí, la obra de toma, longitud del canal, ancho y alto del canal. Cámara de carga, no lo calculen, es más complicado. Tiene muchas pérdidas además. Y luego viene longitud de la tubería, ¿no es verdad? Datos de la tubería, espesor, si ya lo calcularon. Eso está en los esquemas, resumen de cuadros, se llama. Si no está ya, está en 1000 aulas y llenan de acuerdo a su proyecto. Incluso hay otros cuadros que piden potencia, cuántas unidades, qué tipo de turbina. Eso lo van a llenar después, los que ya lleguen a eso. Pero mientras tanto ya pueden llenar varias cosas de esto. Así que les ruego entrar ya a ese aspecto. ¿Ya? Bueno, por ahora nada más, y nos vemos el jueves para el examen. Repito, todo el mundo entra a... Bueno, vamos a salirnos de aquí. Todo el mundo entra al... A las 9:30 se abre, va a haber se abre el telón, todo el mundo entra a su examen y bien.
siempre hay sospechas de quienes están copiando, de quienes están recibiendo información extra a través del celular. Siempre hay. Eso no cabe la menor duda. Pero eso es difícil, si no imposible, en muchos casos. Entonces yo lo que hago, en los casos sospechosos, les tomo oral. Es más fácil. Un oral a tal, a tal, a tal. Y en oral ya es uno con uno nada más. Yo le hago la pregunta, ya no hacemos ningún tipo de ¿cómo se llama? De encuesta, tipo, no, eso ya es pues casi presencial. Y ahí se califica sobre la marcha, ¿ya? De los sospechosos. Pueden haber algunos que son sospechosos, pero que en realidad no había estado copiando nada de eso. Bueno, pues ahí se va a demostrar. Y como siempre, ustedes van a estar, cuando sean ingenieros ya con pleno derecho, ahí la realidad les va a decir cuándo pueden engañar y cuándo no lo deben hacer y cuándo es inmoral y cuándo no lo es. ¿No es verdad? Eso ya lo van a saber en ese momento. Bien, vamos a la siguiente pantalla. Una miradita a todos los integrantes. Algunos les veo solo de las cejas para arriba. Allá nada menos que Israel. Puede seguir con su frente nomás. Y nos vamos habiendo 62, hay 3 pantallas por lo menos. 1, 2, Natalia, Scully. No veo más que 2 chicas por el momento en la segunda pantalla. No me acuerdo si había otra. Y vamos a la tercera pantalla. Ya. ¿Listo? Nos vemos el jueves. Yo estaré